Contamos hoy, como hemos anunciado en titulares, con la presencia en nuestro plató del presidente del Real Betis Balompié, don Ángel Aro. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Porque entre otras muchas cosas, bueno, lo primero, ¿cómo está usted? Que hace mucho tiempo que no lo vemos por este plató. Bueno, bien, ocupado, trabajando mucho y nada, con las ganas de siempre. Se aproxima la Junta Accionista, hablaremos también de lo deportivo, por supuesto, a lo largo de la entrevista, pero la Junta de Accionistas que se aproxima y supongo que el COVID también está influyendo, ¿no? Y está marcando un poquito la agenda porque a nivel organizativo se está cambiando todo de un día para otro. Sí, efectivamente, va a ser una junta marcada por la situación del COVID. Hay que tener en cuenta que gran parte de nuestros accionistas son personas ya con cierta edad y por tanto hay que ser especialmente diligente a la hora de buscar todas las opciones, ¿no? Nos gustaría que fuera presencial y por tanto para preservar la salud, ¿no?, de nuestros accionistas pues tenemos que tener en cuenta muchos aspectos y además es una realidad cambiante. Tenemos que tener no solamente en consideración que pudiera ser presencial, sino también que pudiera ser telemática. Fomentaríamos también la representación, pero estamos analizando todas las opciones y nos gustaría sinceramente que fuera presencial porque es un momento también que tenemos de contacto directo con todos esos accionistas, muchos de ellos que llevan mucho tiempo de verde y blanco y es también grato poderlos saludar. En cualquier caso, lo conocerán pronto, ¿no? La decisión se conocerá pronto. Otra cosa es que luego nos la modifiquen con las normativas. Sí, vamos, el anuncio de convocatoria tiene que ser prácticamente ya la semana que viene, será pues a mediados finales de diciembre la fecha, pero sí es verdad que tenemos que tener planteados varios planes, ¿no? Porque tenemos una realidad cambiante y nos tenemos que adaptar a la situación. Bueno, lo que no van a cambiar, me imagino, son las cuentas, que además estarán marcadas seguro por el COVID, pero si le parece vamos a hacer una diferenciación. Primero, ejercicio de la temporada 2019-2020, donde ya influyó el COVID cuando se paró la liga en el mes de marzo y entre otras muchas cosas los estadios no volvieron a abrirse, por ejemplo. Sí, lo relativo al cierre que se somete a consideración de los accionistas, ¿no?, que es la de la temporada pasada, hasta finales de junio. Tenemos que decir que incluso teniendo el efecto COVID, que ha sido un efecto importante, vamos a tener unas cuentas positivas. Cierto que tuvimos nuestro récord histórico de plusvalía, de ventas de jugadores y nuestros ingresos fueron en torno a 190 millones de euros, de los cuales 102 millones de euros fueron ingresos ordinarios y los extraordinarios procedentes de venta de jugadores fueron prácticamente 90, ¿no?, 88. Y esto además generó un récord en cuanto a nuestro EBITDA, ya digo, a pesar del COVID, van a ser unos 45 millones de euros. Ay, perdone que le interrumpa, presidente, pero ha nombrado una palabra que probablemente muchos de los telespectadores que nos ven a esta hora dirán, ¿qué ha dicho EBITDA? ¿Qué significa? El EBITDA, digamos que es el beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones, y de alguna manera marca la capacidad que tiene una empresa, en este caso un club, para acometer inversiones, para hacer frente al servicio de la deuda o pagar sus impuestos, ¿no? Un poco, él mide mucho la salud económica de la empresa sin tener en cuenta la caja, que también es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero es un ratio, un múltiplo EBITDA sobre los ingresos, es una muestra de la salud financiera de una empresa. Por tanto, el EBITDA fue positivo. Ese EBITDA se utilizó para realizar inversiones en jugadores y, como hemos dicho, también acometer servicio de la deuda. Y el resultado final va a ser en torno a 1,5 millones, que va digamos, suponer un incremento de nuestros fondos propios en esa cantidad. Entonces, bueno, a pesar del COVID, el año anterior, muy diferente a este año, ha sido un año relativamente bueno de un punto de vista económico, no deportivo, pero sí económico. Bueno, pero es importante, ¿no? Supongo que además esos fondos propios también se hayan podido incrementar en un año tan difícil. Sí, es importante ir consolidando. Veníamos, cuando entramos en el club, con un balance bastante negativo en cuanto a fondos propios. Veníamos de un concurso, hay que entenderlo, y bueno, afortunadamente ahora estamos ya con unos fondos propios positivos por encima de nuestro capital social y hay que seguir consolidando a pesar de la dificultad que tiene este año que nos ha tocado vivir. Bueno, y vista estas cuentas, ahora nos pasamos al ejercicio, al presupuesto de la temporada 2020-2021, que es en la que nos encontramos. Que aquí me imagino yo que la realidad del COVID sí ha sido más determinante. Sí, bueno, el presupuesto a priori, si tenéis en cuenta lo que pueda pasar hasta final de temporada, es un presupuesto pues sustancialmente muy diferente. Vamos a estar en torno a 90-95 millones de euros de ingresos, de los cuales ordinarios han sido 90 y hasta esta fecha extraordinario por ventas de jugadores han sido mínimos, no llega a 3 millones de euros.
Por tanto, la realidad es muy diferente. Los esfuerzos que estamos haciendo este año es para llegar a un EBITDA positivo o levemente positivo, y eso significa que tenemos que adaptarnos a nuestros gastos operativos, que todavía están algo por encima de nuestros ingresos operativos. Esto significa pues, reducciones de estructura, significa bueno, optimizar en la medida de lo posible, porque ya digo, no solamente se han producido reducciones desde un punto de vista de ingresos ordinarios, ve a ser pues, los abonos, que hay que agradecer a los béticos este apoyo que han tenido, pero seguimos teniendo una cantidad sustancialmente inferior a la de otros años. La parte del ticketing, que habíamos hecho un esfuerzo y teníamos unos ingresos ya relevantes en ticketing, pues no las tenemos por la situación de pandemia. Y también bueno, los ingresos de patrocinio, que también han bajado. Hay que entender también a los patrocinadores que la realidad que están sufriendo es la que estamos sufriendo todos, y por tanto también han bajado. Pero además es que los ingresos extraordinarios, que fueron récord el año pasado por venta de jugadores, prácticamente no han existido. Nos hemos enfrentado a un mercado, pues yo creo que muy atípico, un mercado donde la reducción que se ha producido en operaciones a nivel global han sido del 70%, un dato más que significativo, y bueno, y confiamos también que si hacemos una campaña buena, al final de este ejercicio vamos a poder tener posibilidad de obtener plusvalía, y con esa parte de plusvalía hacer frente a las amortizaciones, de manera que podamos tener pues un beneficio neto tendiendo a cero, ¿no? A positivo, pero levemente positivo, pero dependemos de esa venta de jugadores, de esa plusvalía, de esas desinversiones, y también de fórmulas imaginativas en cuanto a la consecución de ingresos, que estamos trabajando en ellas. Claro, porque aquí me planteo yo si la plantilla, el coste de plantilla, si no igual, números abajo arriba, debe ser muy similar al de la temporada pasada, pero claro, los ingresos extraordinarios han desaparecido prácticamente. ¿Cómo se cuadran las cuentas, ¿no? Sí, hay que entender siempre, independientemente de la situación de COVID que estamos pasando, que tus ingresos corrientes hagan frente a tu gasto corriente, y por tanto ahí tienes que adecuar esos gastos operativos, que lo tenemos pues todavía que reducir para poder llegar a esta cantidad deseable de que estén cubiertos por los ingresos corrientes, pero claro, la parte de capacidad inversora, la parte que te da posibilidad de atender a la deuda, la realizas con los ingresos extraordinarios. Y por tanto, si no tienes ingresos extraordinarios, difícilmente vas a tener la adquisición de jugadores, pero es que además tienes unas amortizaciones de jugadores que has comprado en años anteriores a las que tienes que hacer frente, no solamente de un punto de vista de caja, sino de un punto de vista de contable, y por tanto necesitas plusvalía, necesitas ingresos extraordinarios para poder dar un beneficio positivo. Aquí entramos también en, bueno, algo que además lo contó usted, yo creo que prácticamente desde el primer día, la venta de jugadores, ¿no? Parece como que es la única solución para cuadrar estas cuentas, traspasar a jugadores, que en el mercado de verano no se ha hecho. Y no sé qué perspectivas hay y si además es la única solución. Y si esto devalúa nuestro producto en el mercado, que se sepa claramente. No es la única solución, y además no debe ser la única. Es verdad que puede ser la más cuantitativa desde un punto de vista pues, de cantidad, ¿no? Pero hay que tener fórmulas, como he dicho, de aumentar los ingresos con otras vías, y luego con respecto a las desinversiones que se tienen que hacer, porque es parte de nuestro crecimiento, se tiene que hacer a un precio de mercado y a un precio razonable. No tiene ningún sentido vender o desinvertir con un jugador por debajo de tu valor neto contable, porque encima lo que produce son unas pérdidas en tu balance, con lo cual hay que ser consecuente. Es una fórmula que hay que utilizar, fórmula normal del crecimiento de un club, y en este caso pues probablemente será una mezcla de varias soluciones. Claro, porque el mercado también está como está, ¿no? Mercado en el verano pasado, yo bueno, no recuerdo que estoy en el Betis, un mercado tan parado, tan prácticamente, como dije, era un tema de ofrecimiento de trueque, y por otro lado no puedes coger y tu plantilla deshacerla por completo, no tiene ningún sentido. Por tanto, ha sido un mercado para todos los equipos, ¿no? Especialmente además nosotros no tuvimos una temporada deportiva buena, eso también hay que decirlo, hace que tus activos pues reduzcan su valor, eso es razonable, y yo espero que en este mercado nuevo pues sea un mercado pues mucho más con más movimiento. Se le ve razonablemente tranquilo, que esto yo creo que tranquiliza también al aficionado. Sí, bueno, llevamos ya tiempo en esto, ¿no? Y bueno, es una realidad que estamos viviendo nosotros, pero también hablo con otros presidentes y tienen realidades parecidas,
y las fórmulas son también muy parecidas, lo cual al final es adaptar tus gastos operativos a tus ingresos operativos y luego en la medida posible desinvertir, pero no mal desinvertir. Para terminar con el asunto económico, antes de irnos a publicidad y luego entramos con otras materias, hay un gran proyecto, probablemente uno de los más importantes desde que usted es presidente, si no el que más, que es el de la nueva ciudad deportiva. No sé hasta qué punto esta situación económica también está afectando a acometer esta gran obra. Sí, está afectando porque queremos tener cierta visibilidad económica, pero no hemos olvidado la ciudad deportiva, sigue siendo un elemento muy importante para nosotros y eso de verdad es apostar por la cantera. Ya tenemos unos fondos reservados para poder utilizar con un préstamo a largo plazo, fondos europeos, que yo creo que aquí ha tenido que ver también la apuesta que ha hecho el Betis como Forever Green o la plataforma Forever Green, porque son préstamos que se tienen que utilizar para infraestructura, para sostenibilidad, para temas también de transporte sostenible y por tanto hemos podido encajar ahí estos fondos que tenemos reservados, pero también antes de acometer la inversión queremos tener un poco más de visibilidad y yo creo que vamos a afrontar esa inversión en breve plazo. Espero que en no más de un año tengamos ya movimientos en la ciudad deportiva. O sea que es el primer gran gol que ha marcado Forever Green, ¿no? Bueno, sí, nos va a ayudar también, nos está ayudando. Bueno, nos vamos a ir a publicidad porque a vuelta de la misma tenemos todavía que hablar de más aspectos de esa junta de accionistas que se tiene que producir de aquí a final de año y también de la situación deportiva porque se cumple un cuarto de temporada y queremos conocer la opinión del presidente. Aquí estamos de vuelta en el plató de Todo al Verde con nuestro presidente, don Ángel Aro. Bueno, presidente, hemos analizado las cuentas, la materia económica, además yo creo de una forma muy didáctica para que nuestra gran masa accionarial y también aficionados en general la puedan entender. Normalmente también en una asamblea de este tipo hay asuntos societarios que se tratan. No sé si en este caso, todavía no tenemos los puntos del orden del día, ¿va a haber algún movimiento en este sentido? Bueno, sí, también se va a tratar lo que es la renovación del órgano de administración, porque entre otras cosas estamos obligados, porque hay, digamos, caducan las fechas, o sea, caducan el nombramiento el tiempo, ¿no? del tiempo del Consejo, que eran 5 años, y por tanto va a renovar cargo, ¿no? Pero al margen de esta renovación del cargo, el Consejo tiene que estar abierto. O sea, nosotros hemos tenido reuniones con otro tipo de accionistas que pues nos han expresado sus inquietudes y yo siempre digo lo mismo, o sea, el Consejo de Administración del Betis está abierto a los béticos, a los accionistas béticos, pero ahí es importante compartir proyectos. Esto no se trata de compartir cuota accionarial, se trata de compartir proyectos, ideas, de tener ese grado de complicidad que hace falta en un Consejo de Administración y de lealtad también, lealtad hacia la institución, hacia el Betis, y por tanto estamos abiertos pues, a la entrada de nuevos consejeros, por supuesto, a poder replantear reglamentos de funcionamiento del Consejo, estaría bueno. Siempre hemos tenido a gala ser un club transparente y vamos a seguir haciéndolo y el órgano de gestión del club, que es el Consejo de Administración, tiene que serlo. Porque tanto usted como José Miguel López Catalán mantienen contacto, ¿no? con los grandes accionistas, otros grandes accionistas de la entidad. José Miguel y yo tenemos contacto prácticamente constante con accionistas, algunos que están con el proyecto y otros que no. Bueno, pues ese diálogo que tiene que haber, independientemente de que no se esté de acuerdo en cosas, pues tiene que haber un diálogo constructivo, porque son accionistas del Betis y por supuesto que tienen todo el derecho del mundo a tener información del club. Y está habiendo contacto y bueno, y hay ideas que algunos nos transmiten, que algunas las vemos positivas, otras irrealizables o que no compartimos, pero bueno, que estamos teniendo ese contacto y bueno, y queremos seguir teniendo este carácter, tanto José Miguel y yo, un carácter abierto y que el Consejo de Administración sea un consejo cercano. Bueno, de hecho ahí está la prueba de que se intenta por todos los medios que la asamblea vaya a ser pues como hemos conocido más o menos hasta hoy, evidentemente pues guardando esas medidas de salud que van a ser obligatorias. Nos vamos a lo deportivo.
9 jornadas de liga para nosotros, otros llevan 8, otros 7, también nos estamos adaptando a esta temporada tan atípica. ¿Qué balance hace el presidente de este primer cuarto de temporada? Bueno, hay razones para ser moderadamente optimistas. O sea, por un lado, hemos tenido buenos partidos, voy a ser de Leche, el de Valencia, muy bueno. Hemos tenido un muy mal partido, creo que fue el de Getafe, un partido donde nos encontramos todos que no esperábamos ese partido. Pero sí vemos elementos de, cuando tú ves al equipo jugar, elementos para ser optimistas. Hay otros elementos que hay que controlar. El número de goles en contra, pues yo creo que son importantes. Es una de las tareas que tiene el técnico, pues que tiene que acometer de una forma, digamos, fehaciente o clara para poder reducir esos goles en contra. Pero también nos hemos quitado un calendario muy duro, esta primera parte de la temporada, con rivales muchos de ellos que sobre el papel deben de estar por encima nuestro, como Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid. Y bueno, pues ahora nos quedan otro tipo de rivales, que son rivales donde debemos de intentar sacar muchos partidos hacia adelante, y a medida que yo creo que sobre enero podemos ver un poco dónde va a estar el Betis situado en la Liga. Pero bueno, hay razones para el optimismo, hay que seguir trabajando. Nosotros prácticamente casi toda la semana, tanto José Miguel, el director deportivo Antonio, como Manuel y yo, pues tenemos reuniones, hablamos en un ambiente muy distendido, los veo contentos, estamos también satisfechos con los cambios que se están produciendo y con la forma de trabajar, estableciendo, como dijimos al principio de temporada, mucho más rigor, mucho más control de las cosas que pasan. A los jugadores también los vemos satisfechos y con razones para ser optimistas o moderadamente optimistas, pero siguiendo trabajando y sin relajarse mucho. Un día le vamos a tener que hacer un seguimiento al presidente y a José Miguel López Catalán, porque claro, da la impresión de que como no se les ve, ¿verdad? Que ustedes como que no están pero no están, pero lo acaba de contar, tienen reuniones semanales, ¿no? Y bueno, el contacto tiene que ser directo, sobre todo en un área como el área deportiva, que influye fundamentalmente en la marcha de un club, ¿no?, de fútbol, que es el Betis, y en la felicidad de todos está el que ganemos partidos, ¿no? Tenemos este contacto directo tanto con dirección deportiva como con entrenador. Y además que es importante que no se nos vean, eso, donde hay que trabajar en la sombra y digamos, estando muy encima de los profesionales e intentando ayudar en la medida de lo posible. ¿Y qué le cuenta el míster? Bueno, Manuel está satisfecho digo, con su estancia aquí, pues lógicamente le ve potencial al equipo y todavía le queda sacarle mucho más rendimiento, y creo que está bien en la ciudad y bueno, adaptándose bastante bien en general. Antonio también, pues también transformando un poco la realidad deportiva que se ha encontrado, estableciendo pues procedimientos y controles y rigor en la ciudad deportiva, pero en general creo que están haciendo un trabajo bueno, pronto, pero yo estoy satisfecho. Usted, que mucho de números lo ha mencionado antes, los goles en contra. ¿Hasta qué punto esto le preocupa? Porque el mismo míster cuando llegó dijo, si uno mira los números, con esos números es complicado estar arriba. Está claro, al final, pues si te meten muchos goles es muy difícil ganar partido porque tienes que meter uno más que el rival, y es algo que hay que trabajar. Pero yo creo que es una situación de todo el equipo. Al final, cuando todo el equipo trabajan bien en defensa, y cuando hay fallos defensivos es un fallo generalizado del equipo. No tampoco hay que culpar a ninguna posición en concreto. Creo que esto al final es trabajar en equipo, como han hecho en muchos partidos. Hay partidos donde se ha trabajado muy bien conjuntamente, pues esa es la línea que hay que seguir, trabajar. Pues esa presión tras pérdida que estamos viendo, que es muy agradable, ¿no?, desde un punto de vista visual, y además controlar los partidos. Habrá otros momentos donde habrá que replegarse, pero bueno, eso ya hablar uno como aficionado, ¿no? Bueno, pero está bien, hombre, también conocer. A lo mejor algún día le tenemos que hacer la entrevista al presidente como aficionado, no como presidente. Estaría bien. El problema es que eso es complicado, ¿verdad? No puede uno decir... Es difícil ponerse la gorra de aficionado o de presidente. Bueno, y en futsal, por cierto, acabamos ya con la entrevista, pero como vamos a ver ahora lo que hizo ayer nuestro equipo de futsal, que ganó 2-5 en Galicia, oye, para ser el estreno en primera... No está nada mal, remontamos. Hay un partido difícil, en los primeros minutos parecía que la cosa iba a ir mal, ¿no? Al final con un 2-0 en contra, pero remontamos. Es verdad que ellos también tuvieron ocasiones con muchos remates a los palos, ¿no? Pero bueno, se sacó adelante este partido. Todavía tenemos 2 partidos sin jugar. Creo que Juanito está imprimiendo esa motivación que tiene, ¿no?, esa forma de llevar al equipo, y creo que puede ser un año bonito, ¿no? Nuestro primer año en primera, y creo que puede ser un año bonito. Muchas gracias, presidente. Gracias a ti, Nacho.